Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial hoy, porque tenemos un tema que estoy segura va a dar muchísimo de qué hablar. Como pueden ver por el título, hoy vamos a sumergirnos en un misterio, en una pregunta que ha estado rondando en la cabeza de muchos de sus seguidores: millones de autos compraron Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, sé que suena un poco extravagante, ¿verdad? Pero detrás de esas cifras tan redondas hay una historia, y quizás una mala interpretación, que queremos desentrañar juntos. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a analizar a fondo esta información, a ver de dónde viene, qué podría significar y, sobre todo, a disfrutar de esta curiosidad que rodea a dos de las estrellas turcas más queridas y exitosas de los últimos tiempos. Y antes de que nos lancemos de lleno en el fascinante mundo de Can y Demet, si aún no lo han hecho, les hago una invitación muy especial: suscríbanse a nuestro canal. Aquí siempre traemos las noticias más frescas, los análisis más detallados y, lo más importante, creamos una comunidad donde todos podemos compartir nuestra pasión por el entretenimiento. No se pierdan nada haciendo clic en ese botón de suscripción y activando la campanita. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. La frase "millones de autos compraron Can Yaman y Demet Özdemir" es, cuanto menos, llamativa. Cuando escuchamos millones de autos, nuestra mente vuela inmediatamente a flotas de vehículos de lujo, colecciones impresionantes, inversiones millonarias en el sector automotriz. Y si además lo asociamos a dos celebridades de la talla de Can Yaman, conocido por su carisma y su éxito internacional, y Demet Özdemir, la talentosa actriz que ha conquistado corazones con sus interpretaciones, es normal que la curiosidad se dispare. Pero, ¿es esta información literal? ¿Realmente han adquirido millones de autos en un sentido material, como si estuvieran montando su propio concesionario o creando un imperio automovilístico? Lo más probable es que esta afirmación, tal como suena, sea una exageración, una metáfora, o, más sencillamente, una noticia que ha sido sacada de contexto o mal traducida. En el mundo del espectáculo, las cifras y las hazañas suelen magnificarse para generar interés. Sin embargo, no podemos descartar por completo que haya una base real, aunque sea una interpretación diferente. Vamos a explorar algunas posibilidades. Una de las explicaciones más lógicas para una frase tan curiosa podría ser una confusión en la traducción o en la formulación de una noticia original en turco o en otro idioma. El turco tiene sus propias estructuras gramaticales y expresiones idiomáticas que, al ser traducidas literalmente al español, pueden sonar extrañas o carecer de sentido. Por ejemplo, en algunos contextos, comprar puede tener un significado más amplio que la simple adquisición de un objeto. Podría referirse a la adquisición de derechos, de licencias, o incluso a la participación en proyectos que involucren vehículos, pero no necesariamente la compra física de millones de autos. Otra posibilidad es que la frase haga referencia a la representación de autos en sus carreras. Can Yaman, por ejemplo, ha participado en series y películas donde los autos juegan un papel importante. Podría haberse utilizado la palabra comprar en un sentido figurado, como adquirir, o utilizar una gran cantidad de vehículos para sus proyectos. Es una hipótesis, pero suena un poco forzada. Ahora pensemos en el aspecto económico. Can Yaman y Demet Özdemir son, sin duda, dos de las estrellas más exitosas de Turquía, y su fama se ha extendido a nivel mundial. Sus contratos publicitarios, sus sueldos en series y películas, y sus inversiones personales, les permiten tener un estilo de vida muy cómodo. Es perfectamente plausible que ambos posean autos de alta gama y que hayan invertido en vehículos. Sin embargo, la cifra de millones de autos es lo que resulta improbable. Si hablamos de dinero, es más probable que hayan invertido millones de dólares o euros en autos, no millones de unidades de autos. Quizás la noticia original hablaba de millones y se refirió a la moneda, y la traducción o la interpretación omitió esa parte crucial, resultando en la extraña frase que tenemos hoy. Consideremos la posibilidad de que se trate de una exageración de la prensa o de los fans. En las redes sociales a menudo se crean narrativas para celebrar a las celebridades, y a veces, estas narrativas se vuelven un poco fantasiosas. Quizás alguien, queriendo resaltar la prosperidad y el éxito de Can y Demet, utilizó esta cifra tan impactante para describir su riqueza o sus inversiones. Es una forma de decir, son tan exitosos que podrían comprar millones de autos, aunque no lo hayan hecho literalmente. También es importante mencionar el fenómeno de las redes sociales y la difusión de información. En la era digital, una noticia, por inverosímil que sea, puede volverse viral en cuestión de hora.
Si esta frase se originó en un rumor o en una cuenta de fans sin verificar, podría haber sido replicada sin un escrutinio adecuado, llevando a que muchos la tomen como un hecho. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? Lo más sensato es abordarla con una dosis saludable de escepticismo y un espíritu de investigación. Si realmente quisiéramos verificar algo así, tendríamos que recurrir a fuentes fiables de noticias de espectáculos turcos, declaraciones oficiales de los representantes de los actores, o registros públicos de adquisiciones de empresas. Pero, seamos sinceros, es muy poco probable que esta sea la realidad. Lo que sí es cierto es que ambos actores gozan de un gran éxito financiero. Can Yaman, además de su carrera actoral, ha incursionado en el mundo de los negocios y tiene acuerdos publicitarios muy lucrativos. Se sabe que es un apasionado de los autos y se le ha visto conduciendo vehículos deportivos de alta gama. Por otro lado, Demet Özdemir también ha consolidado su carrera con proyectos muy exitosos y es imagen de varias marcas importantes, lo que le ha permitido acumular una considerable fortuna. Pero volviendo a la frase, millones de autos compraron Can Yaman y Demet Özdemir. Si la desglosamos de forma más práctica, ¿qué significaría para cada uno de ellos? Si cada uno comprara, digamos, 1 millón de autos, estaríamos hablando de cifras astronómicas que excederían la capacidad de cualquier individuo, por rico que sea, para almacenar, mantener y, francamente, utilizar tantos vehículos. Un solo auto de gama media puede costar miles de euros. Multipliquemos eso por 1 millón, la cifra sería incalculable. Quizás la frase se refiere a proyectos en los que han estado involucrados. Por ejemplo, si han sido embajadores de marcas de automóviles, o si han participado en campañas publicitarias a nivel mundial donde se han presentado miles de autos. En ese sentido, si habrían comprado, o adquirido el derecho de uso o la oportunidad de aparecer junto a millones de autos, en un sentido publicitario o representativo. Esta es una interpretación mucho más plausible. O tal vez, y esto es pura especulación, se refiere a una inversión en una empresa relacionada con el sector automotriz, donde la suma de los activos de la empresa, incluyendo su inventario de vehículos, pueda ascender a millones. Pero, repito, esto sería una inversión empresarial, no una compra personal en el sentido que entendemos comúnmente. Otra posibilidad que, aunque remota, merece ser mencionada es la de un error tipográfico masivo o una broma interna que se ha viralizado. En ocasiones, los errores de escritura o las bromas entre amigos pueden terminar en Internet y ser tomadas en serio por el público. Lo que sí es innegable es el poder de Can Yaman y Demet Özdemir como figuras públicas. Su popularidad en Turquía y en el extranjero es inmensa, y cada paso que dan, cada proyecto en el que participan, genera un gran interés mediático. Esto es lo que hace que noticias, incluso las más insólitas, ganen tracción y se discutan. En resumen, la afirmación de que Can Yaman y Demet Özdemir compraron millones de autos es, con toda probabilidad, una frase sacada de contexto, mal traducida, o una exageración mediática o de fans. Si bien ambos son actores muy exitosos y con una gran capacidad económica para adquirir autos de lujo, la idea de que hayan comprado millones de unidades físicas de automóviles es prácticamente imposible y no se sustenta en ninguna información fiable. Lo más probable es que la frase se refiera a algo relacionado con sus carreras, como campañas publicitarias a gran escala, o que sea una forma figurada de expresar su éxito financiero. La verdad detrás de estos millones de autos probablemente se encuentra en una interpretación más sutil de la comunicación o en un giro lingüístico. Ha sido fascinante desgranar esta curiosidad juntos. Espero que este análisis les haya resultado intrigante y, sobre todo, que les haya ayudado a entender un poco mejor de dónde puede venir una afirmación tan peculiar. Muchísimas gracias a todos por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su presencia aquí es lo que hace que este canal siga adelante y me motiva a traerles siempre el mejor contenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia de los millones de autos. ¿Creen que podría haber alguna otra explicación? ¿Han escuchado algo similar sobre otros famosos? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y interactuar con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un asterisco me gusta. Su apoyo es muy importante para nosotros. Si creen que a sus amigos o seguidores también les podría interesar este tema, les animo a compartir este vídeo en sus redes sociales. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para recibir
Ver las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y entretenimiento. Hasta la próxima, amigos.